que es una problematización evidentemente epistemológica. ¿Por qué es filosofía? Porque es evidentemente epistemología de la historia, es decir, es la pregunta acerca de si la historia con minúscula es una ciencia. Esa es la pregunta general. La historia es una ciencia, y particularmente las dos corrientes. La historia es una ciencia. Las dos primeras corrientes, es decir, el neopositivismo y el idealismo, responden de manera clara que sí o que no. En el caso del neopositivismo, su respuesta general es que no es una ciencia, la historia no es una ciencia. ¿Y eso por qué? Porque para el neopositivismo la ciencia tiene determinadas características que la historia como disciplina, aquí no estamos hablando de la historia con mayúsculas, sino con minúscula, la historia como una disciplina no satisface. Y esas características las hemos visto, ¿no? Algunas evidentemente satisfacen. Por ejemplo, la historia es planificada, es abierta, es útil, además comunicable, racional. Hay varias, pero hay una particularmente que no cumple, y algunas las cumple a medias, y por eso para el neopositivismo la historia no es una ciencia, una disciplina científica. En cambio, para el idealismo, la historia es una ciencia. ¿Por qué se da esta diferencia de posición entre el neopositivismo y el idealismo? Porque el idealismo tiene otra concepción acerca de qué es la ciencia. Decir la ciencia es A, B, C, D, es sostener una posición epistemológica, es decir, es sustentar una epistemología. La epistemología como disciplina filosófica es la parte de la filosofía que pregunta acerca de qué es la ciencia, cómo se divide, cuál es el método, etcétera, etcétera. Entonces, para que los idealistas tengan una respuesta afirmativa, taxativa, de decir sí, en el caso de Collingwood, como vamos a ver, este sí, es decir, esta respuesta tan enfática de decir sí, la historia es una ciencia, ni más ni menos. Eso dice los idealistas, por ejemplo, Collingwood, John Dewey, etcétera, y otros más, por ejemplo, Raymond Aron, por ejemplo, Benedetto Croce, piensan que la historia es una ciencia. ¿A qué se debe la diferencia con el neopositivismo? Se debe a que hay una concepción diferente de qué es la ciencia. Entonces, las características de la ciencia, pero estas características que están aquí, esto es diferente a esto, y por eso para unos no satisface la historia las condiciones de cientificidad, y para otros satisface, es decir, satisface la historia que tenga A, B, C, D, las características del quehacer histórico tienen A, B, C, D, y por lo tanto, siendo todas esas características las características de la ciencia, entonces la historia es una ciencia. Bueno, la diferencia entonces radica en qué es la ciencia. Para los idealistas es algo diferente a lo que es la ciencia para los neopositivistas. El caso del historicismo lo vamos a dejar todavía un poco pendiente porque, como les he dicho, otro planteamiento. Más que esta pregunta, hay otra pregunta en torno a la que los historicistas dan una respuesta. Bien, entonces, ¿en qué consiste esta concepción? Eso es lo siguiente que tenemos que ver, ¿cierto? Es decir, ¿qué es la ciencia para los idealistas? Y va a ser algo
satisfecho por la historia como disciplina. Y por eso su respuesta es concluyentemente sí, la historia como disciplina es científica. Bueno, el idealismo no nace con Collingwood, que es este filósofo, historiador inglés del siglo XX, que escribió este libro, La idea de la historia, tiene otros libros de historia también. Ustedes tienen en el disco el libro de Collingwood, en esta carpeta Filosofía Analítica. Aquí está Collingwood. Y aquí está el libro Filosofía de la Historia, o mejor, Idea de la Historia. Tiene algún pequeño problema con la orientación, pero yo creo que se resuelve aquí. ¿Por dónde se resuelve la orientación? Tal vez aquí. No, tampoco está aquí. Aquí, no, tampoco. Bueno, ustedes ya verán. Ay, no sé qué ha pasado, de nuevo voy a abrir. ¿Alguien sabe cómo se gira esto? Ver, así. Mostrar, botar. Aquí está. Ver, botar. De la derecha, bueno, este es el libro de Collingwood, es un libro bastante notable en el desarrollo de las ideas de la filosofía de la historia. Se llama Idea de la Historia, y él precisamente señala desde cuándo la historia como disciplina sería científica, y particularmente concibe que el padre de la historia, Heródoto, ya tendría un enfoque científico, o dicho de otra manera, la manera como Heródoto hace sus investigaciones, y el mismo nombre historia, que significa investigación, eso significa en griego historia, y el título del trabajo de Heródoto es historia o historia, y de ahí es la palabra de historia precisamente, pero aquí no hay el índice lamentablemente. Pues historia significa investigación, y eso aquí está, escribió por primera vez Heródoto. Entonces, con Heródoto, que es el padre de la historia, que vivió en el siglo V antes de Cristo, se inicia la historia como ciencia. O sea, la historia ya es científica desde Heródoto. Antes no. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Hay bastantes diferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí el método histórico griego es un capítulo, historia teocrática y mito. Esa historia teocrática no es científica. ¿Cuál es la historia teocrática? Las narraciones míticas de Homero, por ejemplo, no se puede considerar historias científicas, pero sí la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, o las historias de Heródoto. Heródoto escribió 9 libros, cada uno fue nombrado con el nombre de las 9 musas, o sea, cada uno corresponde a una de las musas. La primera es Clio, y así sucesivamente están los 9 libros, pero en los 9 libros Heródoto ya da al trabajo del historiador un contenido, un sentido y una manera de investigar que se puede considerar científica. Esa es la concepción de Collingwood acerca del desarrollo de la historia como ciencia. Homero no.
¿Por qué? Porque claro, si ustedes leen cualquier obra de Homero, la Odisea, la Ilíada, posiblemente lo que dice habría pasado. No se sabe ciertamente en qué medida lo que narra de Agamenón, de los distintos personajes, sea verdad, pero hay certidumbre plena de que en sus narraciones intervienen la imaginación, la fantasía, la arbitrariedad y la cultura creativa griega que da lugar a los mitos griegos. Aparece la intervención de los dioses, aparecen los héroes, el mismo Aquiles es un héroe imbatible que tiene solo un punto débil. O sea, eso no son hechos verosímiles, sino son hechos fantásticos, son hechos imaginativos, o sea, de la imaginación, de la cultura que Homero tematiza y que se completa con las grandes obras literarias de los comediógrafos, de los tragedistas, como son, por ejemplo, Esquilo, Sófocles. Entonces, esta obra no puede ser considerada historia en sentido riguroso, y menos historia científica. Habla de la historia teocrática. ¿Qué quiere decir? Que los dioses intervienen en la historia, en los hechos humanos, y ellos definen de manera, diríamos, determinante qué es lo que va a suceder. Entonces, una característica de la historia científica es que sean hechos exclusivamente humanos. Si interviene algún dios, no importa lo que se llame, si interviene alguna fuerza sobrenatural en la narración del pasado, ya no es historia científica. Eso se convierte en mito o en historia teocrática. Y el primer historiador que dio sentido humano a los hechos, siendo además verosímiles, fue Heródoto. Hay estudios sobre Heródoto que lo critican, que dicen, por ejemplo, era muy crédulo, y lo que le decía un informante creía que realmente había pasado. Obviamente él discernía lo que no era intervención solo humana, que había una intervención divina de alguna deidad o de alguna fuerza sobrenatural, no la consideraba para presentar los hechos, pero tampoco hacía un análisis crítico. En la bibliografía les he mencionado un autor que se llama Russell, que escribe un libro, Dennis Russell, sobre los historiadores griegos. Y los historiadores griegos son presentados en este pequeño libro desde Heródoto, precisamente. ¿Cuáles son los principales? Heródoto, Tucídides, que algunos dicen que era su discípulo, otros que era su coetáneo y más disputaba, y Polibio, aunque es más tardío. Polibio escribe prácticamente ya en tiempo de la expansión del Imperio Romano, es decir, después de Grecia, pese a que él era griego. Entonces esos son los más importantes historiadores griegos. ¿Y por qué destaca? Bueno, hay otros también, ¿no?, señalados aquí, por ejemplo, Livio, Tácito, pero también esos son romanos, es decir, posteriores a Polibio. Entonces, la historia en Grecia y en Roma, bueno, nace en Grecia con Heródoto y nace como investigación científica. ¿Cuáles son las características de la historia para que sea un quehacer científico? Y hemos dicho, en primer lugar, que sea verosímil. ¿Qué quiere decir que sea verosímil? Es decir, que uno pueda aceptar que lo que se está narrando es posible que haya sucedido así. No
no son hechos increíbles, aunque a mí me guste creer, ¿no?, que Atenea ayuda a Aquiles, o que haya intervención de los dioses a favor o en contra de los héroes. Aunque me guste creer y me parece muy hermoso la narración de esos acontecimientos, eso no puede ser parte de la historia científica. La historia científica, ¿cuál es? La que se centra, se restringe a hechos humanos, y hechos humanos verosímiles. Hay otras características que Collingwood señala en este libro sobre la historia científica. Aparte de la verosimilitud y la restricción a hechos humanos, señala también, como pueden ver aquí, hay precisamente en el primer capítulo, la historiografía greco-romana, historia teocrática y mito, es decir, lo que no es historia científica es el mito y la historia teocrática. Y después presenta las características de la historia científica, ¿sí? La creación de la historia científica por Heródoto, fíjense. Las 4 características: ¿qué es científica?, ¿qué es humanística?, ¿qué es racional?, ¿qué es una instancia de autorrevelación? Eso señala Collingwood como, aquí están en esta parte, las características de la historia científica en Heródoto, que se extienden posteriormente en el desarrollo de la historia. O sea que comienza por hacer preguntas, mientras el escritor de leyendas empieza por saber algo y relatar lo que ya sabe. Ese es el contenido fundamental de la historia como investigación. Esta palabra griega, historia, que la emplea Heródoto y le da ese título a su obra, a sus 9 libros. ¿Qué significa? Significa investigar. ¿Qué significa investigar? Preguntarte algo que uno no sabe. Y ese no es el caso del que escribe mitos, del que escribe leyendas, porque ya sabe lo que va a escribir, lo que va a contar. Y claro, aparte de que tenga intervenciones divinas en los mitos, etc., no es algo que busca conocer. Investigar, esta palabra viene de vestigium, que es una palabra griega que significa, ¿alguien sabe qué significa vestigium? Vestigium quiere decir huella, significa huella. Entonces, investigar, que proviene de vestigium, significa seguir las huellas de algo, ¿no? Entonces, yo sigo las huellas. ¿Cuáles son las huellas para el historiador? Son las fuentes. O sea, las fuentes de muestre son las huellas de lo que habría pasado. Y si yo pregunto a las fuentes qué fue lo que pasó, estoy investigando. Y si las fuentes me dicen esto habría sucedido porque aquí está la prueba de que esto sucedió así, entonces estoy interpretando lo que habría pasado a partir de la huella. Eso es investigar en el sentido etimológico aplicado a la historia como conocimiento del pasado, como conocimiento de lo que habría sucedido. Y claro, ahí yo no debo introducir, por ejemplo, creencias ni mitos. Encuentro una fuente, bueno, que es algún dios, por ejemplo, Atenea naciendo de la cabeza de Zeus. Esto me dice la fuente, porque está pintado en un jarrón de la Grecia antigua. No, pues eso no es una fuente histórica.
esa representación, por ejemplo, de Atenea saliendo de la cabeza de Zeus, que es el mito del nacimiento de Atenea, no es parte de la narración histórica que yo debo hacer si quiero hacer una narración científica. Si quiero presentar un relato mítico con dioses y la genealogía de los dioses, etcétera, bueno, tengo que recurrir a eso y a esa imagen y a muchas otras, pero ese no es el trabajo del investigador que busca descubrir el pasado de manera científica. Entonces, el investigador que se pregunta, que le pregunta a las fuentes qué habría sucedido y busca respuestas verosímiles, razonables, que permitan comprender y aceptar esa narración como algo, diríamos, que ha podido suceder tal cual yo lo describo. Ese es un historiador que hace un trabajo disciplinar científico, que es humanística, que plantea preguntas acerca de cosas hechas por los hombres en un tiempo preciso. Particularmente, los 9 libros de Heródoto se refieren a la guerra contra los persas, contra los medos, y las guerras médicas, ¿no? Y claro, posiblemente Heródoto no haya sido muy crítico, eso es cierto, ¿no? Les decía que había sido crédulo, le contaba algo a alguien y creía que realmente pasó así, pero además hacía descripciones extraordinariamente detalladas. Ustedes tienen, y si quieren pueden consultar algunos de los 9 libros de Heródoto, ¿no?, que están aquí, no en esta parte, sino en la carpeta de Filosofía Especulativa de la Historia. Aquí vamos a abrir, alguna vez ya lo hemos hecho, los 9 libros de la historia, en el título general, y evidentemente el primero se llama Clio, ¿no? Aquí no está, pero que hay un prólogo sobre Heródoto en que señalan las características de su trabajo. No era muy crítico, pero lo que escribe es, desde el punto de vista de que sea una narración posible, es verosímil. Aquí está. Pues aquí habla un poco de los dioses. El mismo nombre Clio es de una musa, ¿no? Entonces pareciera que, claro, él está imbuido de la mitología griega, pero cuando narra los hechos se advierte que es efectivamente una narración humana exclusivamente. Entonces, los griegos tenían esta fuerte impronta mítica y religiosa para la comprensión del mundo, y efectivamente hasta los nombres son de musas, ¿no? Porque las musas son personajes de la mitología griega, es decir, son parte del imaginario, pero inclusive por el nombre, pese al nombre, lo que narra es humano, es razonable, es verosímil, y no tienen los dioses, aparte de sus creencias, diríamos, generales, una relevancia sustantiva, es decir, no hacen y deshacen los hechos del pasado, lo que sin duda aparece en los mitos como tales. Entonces es un relato humanístico. ¿Qué quiere decir eso? Que son acciones humanas, que yo puedo aceptar y creer que han podido suceder así. ¿Por qué las acepto? Porque lo que narra es verosímil, no es algo imposible, no son hazañas superhumanas. No está hablando de personas casi mortales que tendrían algún punto vulnerable, como es Aquiles, por ejemplo, ¿no?
Entonces, lo que narra es verosímil, es creíble, se puede aceptar como tal, y por lo tanto, lo que narra es humano, o como dice aquí, humanístico, porque se refiere al ser humano. Es racional, porque el historiador busca respuestas y cuando las encuentra, las escribe como satisfacción a sus preguntas. Es decir, el historiador investiga, como hemos visto. Se hace preguntas. ¿Qué habrá sucedido? ¿A quién le pregunto? ¿Dónde encuentro una respuesta? ¿Qué otras fuentes hay aparte de los informantes?